Bien, buenos días y gracias por aceptar la invitación para trasladaros la preocupación que desde la Unión General de Trabajadores tenemos con respecto a el Real Decreto con respecto a la jubilación que se aprueba en el Consejo de Ministros y pasa al Boletín del Estado con respecto a la jubilación parcial con relevo. En principio os voy a presentar a los compañeros que me acompañan en la mesa, que son los que directamente están y tienen. Los compañeros que me acompañan en la mesa, que son los compañeros que realmente están el día a día en los sectores de cada una de las federaciones y tienen la información suficiente como para hacernos ver la realidad que tenemos con respecto a esa necesidad de aplicación del contrato de jubilación con relevo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. A mi izquierda tengo a la compañera María Jesús García, que es secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos. Más hacia la izquierda al compañero Jesús Ordóñez, de la Federación de Industria, Construcción y Agro, FICA. Y a mi derecha a los compañeros, a la compañera y al compañero Álvaro Vicioso, que hace tiene la responsabilidad y la compañera, que no recuerdo el nombre ahora, María Jesús, perdón, que tiene la responsabilidad desde la Secretaría, el área de política sindical. Bien, la preocupación, como decía, que tenemos desde la Unión General de Trabajadores es que a partir del día 1 de enero miles de trabajadores van a ser discriminados o son ya discriminados desde el momento que se aprueba el decreto por la regulación del contrato de relevo. Por tanto, nos parece que desde el Gobierno se debe de atender nuestra petición, que fundamentalmente y a lo largo del tiempo, en los últimos años, y fundamentalmente desde UGT hemos venido trasladando la necesidad de la continuidad del contrato de jubilación con relevo en los distintos sectores o los sectores y en el conjunto de los trabajadores de nuestro país, por lo que aporta, por lo que resuelve y por lo que ha venido a añadir de valor añadido en algunos sectores muy importantes de nuestro país y en otros no tanto, pero en la gran mayoría sí que ha añadido un valor importante en cuanto a la calidad del empleo, en cuanto al rejuvenecimiento de las plantillas, en cuanto a las posibilidades de inversiones de las grandes multinacionales en nuestro país, porque tenían un elemento, una herramienta que les permitía no tener que acudir en momentos determinados a la situación de ERE, de extinción, sino más bien a situaciones que permitían que aquellos que se encontraban más próximos a la edad de jubilación pudieran acudir a la fórmula de jubilación parcial con relevo, y ello pues ha permitido que nuestros sectores sean unos sectores más competitivos. Uno de los elementos, no todo tiene que ver con el contrato de relevo, pero uno de los elementos importantes, el contrato de relevo ha permitido que las empresas sean más competitivas. El nivel de productividad también ha sido un elemento importante a la hora de la introducción fundamentalmente a la hora de rejuvenecer las plantillas. Estamos hablando de jóvenes que entran por la puerta natural, que es la puerta de la calidad en el trabajo, de situaciones concretas que permiten que la formación de esos jóvenes puedan añadir valor añadido a la empresa, al tiempo que también es un elemento cara al mantenimiento de las cotizaciones frente a la seguridad social. Por lo tanto, viene a añadir elementos importantes y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la situación de los jóvenes que tenemos en nuestro país, que la única puerta de entrada que tienen al mercado es la puerta de la precariedad,
la puerta de los bajos salarios, la inseguridad, la incertidumbre, en definitiva, una serie de condicionamientos que cada día, como vamos escuchamos más, aquello de que uno de los elementos de pobreza mayores que se están instalando en nuestro país tiene que ver con la gente joven, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver, en definitiva, con esa realidad que se ha venido a instalar desde las políticas que se instalaron en nuestro país en los últimos años. Cuando vemos la causa por la que el Gobierno aprueba el decreto, viene a decir que se podrán acoger al contrato de jubilación con relevo todos aquellos que, estando en un sector concreto, como es el sector de la industria manufacturera, y teniendo sus puestos de trabajo, penosidad, cargas excesivas de trabajo o situaciones digamos, de dificultad en los puestos de trabajo, se podrían acoger, si cumplen todos los requisitos, al contrato de jubilación con relevo. Bien, esas causas que el Gobierno viene a introducir en el contrato de jubilación con relevo se puede aplicar a todos los sectores de este país, excepto una, que no son de la industria manufacturera, pero a todos los sectores se le podría aplicar porque todos los trabajadores están en esas condiciones de trabajo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, vamos a seguir insistiendo en que el contrato de relevo tiene que ser un contrato de relevo de jubilación parcial con relevo, tiene que ser universal, tiene que ser para todos los trabajadores. En todos los sectores hay trabajadores en estos momentos que tienen y pueden y deben de tener el derecho a poder perjubilarse, a poder acogerse a la jubilación parcial con relevo y, por lo tanto, creemos que es una discriminación que no toca, y es una discriminación que no toca al menos con el Gobierno que tenemos en este momento, o no tocaría con este Gobierno, por aquello que representa para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras desde el momento que se produce esa moción de censura. Por lo tanto, le hemos trasladado también al presidente del Gobierno una carta estos días, donde, como máximo responsable del Gobierno, le pedimos que se ponga manos a la obra y aquello que ha venido a decir durante muchos meses, que estaba de acuerdo en que con las organizaciones sindicales, fundamentalmente con los planteamientos que ha venido haciendo UGT, de que se debía de poner en marcha un contrato de relevo general para todos los trabajadores, bueno, vemos que eso no ocurre de esa forma y sencillamente lo que hacemos es recordarle que no se puede cometer esa discriminación que se va a cometer con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Sí, queremos que sea universal porque va a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque va a incrementar la calidad en el empleo, fundamentalmente, porque va a favorecer la competitividad, como venía a decir hace un momento. Cuando se dice también en la aprobación del decreto que eso va a significar en ese sector en concreto un aumento de la competitividad, que eso va a significar un valor importante para las inversiones en ese sector, tenemos que recordarle al presidente del Gobierno, y así lo hemos hecho en la carta, que en esa misma situación se encuentran los demás sectores en nuestro país, sectores que están bien condicionados, sectores que tienen la necesidad de empezar a relevar plantillas, a regenerar las plantillas, fundamentalmente porque hay sectores que tienen que ver mucho con la penetración de las nuevas tecnologías, la digitalización, y es donde realmente, yendo a esos programas de jubilación parcial con relevo, va a permitir la entrada de jóvenes, de mujeres, que van a poder estar más en el punto de partida con respecto a esa nueva formación, a la formación que tiene que ver con la digitalización y con la, en definitiva, con las nuevas tecnologías, desde la digitalización, la automatización, la robotización, es decir, con todos aquellos aspectos es necesario, como ocurrió en su momento en uno de los sectores de nuestro país importante, que permitió que empezaran a llegar grandes inversiones, porque de alguna forma la penetración de jóvenes en aquellos momentos en ese sector, o algún que otro sector también,
permitió que la implantación de nuevas formas de trabajo y con jóvenes preparados, formados para poder hacer esa formación. Algunos datos tenemos con respecto a cómo ha venido evolucionando el contrato de jubilación con relevo, parcial con relevo, desde el año 2003 al año 2018. Aproximadamente 340.000 trabajadores y trabajadoras se han acogido al contrato de relevo en estos años. En el año 2008, aproximadamente 40.000 trabajadores, casi 41.000 trabajadores se han acogido al contrato de relevo. En este año, desde enero a noviembre, aproximadamente unos 17.000 trabajadores se han acogido al contrato relevo. Estamos con el contrato relevo en general en este momento para todos, por lo tanto lo han podido hacer sin ninguna gran dificultad. Es curioso que el Gobierno haya puesto en marcha un contrato de jubilación parcial con relevo en un sector que es importante, muy importante para la economía del país, pero no es el sector que más ha acudido al contrato de relevo. El sector que más ha acudido y se ha llevado la palma en todos estos trabajadores y trabajadoras que han acudido es el sector servicios, que lo ha hecho en un 60% del total de la cifra que acabo de dar, en un 60%. Por lo tanto, parece bastante discriminatorio obviar esa situación y además no permitir que el sector servicios se siga modernizando, que el sector servicios se siga adaptando a esa realidad cambiante y de cambio que tenemos en el mercado de trabajo en nuestro país, no dando la oportunidad de que se puedan acoger también a un contrato de relevo y se rejuvenezcan las plantillas dentro del sector de servicios. En concreto, con respecto a la industria, desde el periodo 2003 al 2018, aproximadamente 117.000 trabajadores y trabajadoras, un 34% de la cifra que acabo de dar al principio, se han venido a acoger al contrato de relevo. Es decir, ha evolucionado dentro de la industria bien, muy bien, pero realmente donde sí ha tenido una acogida importante ha sido en el sector de servicios. Tenemos trabajadores en el sector de la enseñanza privada que también en el año 2019 se pueden acoger al contrato de jubilación con relevo, alrededor de 2.000 trabajadores, entre ellos casi 1.300 son mujeres. Es decir, por alguna parte tenemos que empezar a erradicar esa desigualdad que permanentemente tenemos con respecto al derecho de la mujer, no solamente en el contrato de relevo, sino en el conjunto de situaciones que vivimos en el mercado de trabajo. Por lo tanto, se podrán acoger siempre y cuando el Gobierno atienda a la demanda y petición que estamos haciendo desde UGT, y es que en la mesa del diálogo social se pueda hablar, se pueda discutir, debatir sobre el contrato de relevo. La verdad es que en este momento tenemos casi el trabajo hecho, es decir, una vez que el Gobierno pone en marcha un contrato de relevo para un sector determinado, lo único que estamos planteando al presidente en la carta que le hemos trasladado y en la mesa del diálogo social en las últimas reuniones es que eso que se va a aplicar para la industria manufacturera se aplique en general para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Por lo tanto, no hay grandes dificultades en este momento en entender que lo que ha puesto en marcha el Gobierno es un buen plan de jubilación con relevo, es decir, volvemos otra vez al principio antes de 2011, el que se venía aplicando con normalidad hasta ahora, hasta este mes, y por lo tanto lo que queremos es que eso se aplique al conjunto. No queremos entrar en un debate de qué tipo de contrato de relevo o si el contrato de relevo debe ser este o aquel, no, el que en estos momentos ha puesto el Gobierno en marcha y por lo tanto esperamos que el Gobierno entienda el planteamiento que estamos haciendo de UGT. Si no lo entiende, si al final no somos capaces de hacernos entender por parte del Gobierno, vamos a seguir insistiendo en el objetivo del contrato de relevo, porque no es posible que el día 1 de enero haya trabajadores que lo puedan hacer en un sector y en el conjunto de sectores del mercado laboral en nuestro país no lo puedan hacer. Creemos que es totalmente discriminatorio. Posiblemente siempre aparece
aquella situación, también el argumentario que hace el Gobierno, de que es posible solamente para un sector porque no es posible atenderlo desde la situación que tiene la caja de la Seguridad Social, la tesorería de la Seguridad Social, es decir, el costo es muy elevado y, por lo tanto, no se puede hacer extensivo a todos. Queremos recordar aquí que el Gobierno ha puesto políticas en marcha que tienen que ver con el plan director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que está empezando a dar resultados muy importantes, está empezando a aflorar esa economía sumergida en la que se viene a decir que alrededor de un 20% del trabajo en nuestro país se encuentra en la economía sumergida. Se empieza a aflorar fraude fiscal, el fraude en la contratación, se empieza a aflorar el fraude en en la realización de las horas extraordinarias. Por lo tanto, digamos, hay elementos que permiten pensar que empieza a haber recursos para poder atender otras demandas que estamos haciendo desde los sindicatos y, en este caso, desde la Unión General de Trabajadores. También tenemos que recordar que el anterior Gobierno venía a decir que no era posible recuperar aquellas ayudas que dimos a la banca, a la recuperación de la banca durante los años de crisis, y venía a decir algo como que era imposible o que no se iba a recuperar alrededor de 42.000 millones de euros. Bien, habrá que ver si ese planteamiento que hacía el anterior Gobierno se sigue manteniendo por este Gobierno, pero ahí hay uno de los nichos o uno de los recursos donde realmente hay un potencial económico tremendo. Eran dineros públicos y son dineros públicos, tienen que volver de nuevo al erario público para atender la demanda que tenemos los trabajadores para mantener el estado de bienestar, pero también, en este caso, como estamos hablando en concreto con respecto al contrato de jubilación con relevo, se debe de atender porque recursos hay. Eso es lo que esperamos que haga el Gobierno, que recupere aquello que sirvió para recuperar a la banca en los momentos más difíciles y a la banca que sea más solidaria con el bien común del conjunto de los trabajadores y devuelva aquello que se le prestó para sanearlos y no que venga a mantener que no lo va a devolver o que utilice algunos voceros para decir que es imposible devolver algo que se le prestó. Bien, con esto quiero decir que recursos hay. Recursos se pueden sacar, recursos se pueden resolver en la medida que la contratación se normalice en nuestro país, en la medida que acabemos con la devaluación en nuestro país salarial, en la medida que la negociación colectiva atienda al acuerdo de ANC que firmamos en estos meses atrás, es decir, aquello que hablamos del aumento salarial de un 3%, aquello que hablamos de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros y, por lo tanto, recursos hay en la medida que todos participemos y también la patronal entienda que la única forma de salir de la situación en la que se encuentran una gran mayoría de trabajadores en nuestro país es yendo a la negociación, a acabar con la devaluación salarial. Se debe de repartir, tienen que repartir la renta. Las rentas no solamente tienen que acabar en el bolsillo de los empresarios, sino que tiene que acabar en lo que es en un proceso de reparto de la renta en base al trabajo que realizamos. Y en estos momentos se acabó la crisis. Han venido a decir que se acabó la crisis ya todos los foros, tanto en nuestro país como a nivel europeo, y por lo tanto es el momento también de acabar de derogar la reforma laboral, que esperamos que el Gobierno en los próximos tiempos empiece al menos a derogar aquellas partes de la reforma laboral más nocivas en el mercado del trabajo en nuestro país. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, vamos a trasladarle al Gobierno que en el mes de enero intentemos llegar a un acuerdo para universalizar el contrato de jubilación con relevo.